Ojalá. Bien, vamos a continuar el programa. Está con nosotros el congresista Wilson Soto de Acción Popular. También está enlazada con nosotros a esta hora de la noche la congresista del Partido Morado, Flor Pablo. A ambos quería preguntarles, acá tengo la lista de los integrantes de la Comisión de Constitución. Me parece que el señor Soto está como integrante de la Comisión de Constitución. Sí, usted ha sido bastante firme en sus declaraciones, quisiera que el público lo escuchara. ¿Qué es lo que opina usted? Porque, ¿qué sensación podemos tener? ¿La aprobarán? ¿La debatirán? ¿Se pasará esto al Pleno? ¿No pasará? ¿Cuál es su sentir? Bueno, Mávila, muchas gracias por la invitación. Ayentuta Cachun Hampaj, le he dicho que tengan excelente noche. Bueno, en principio, yo creo que nuestro país se está yendo al abismo. El Perú crece por la inversión privada. Entonces, en este momento, no es conveniente pues implementar la Asamblea Constituyente en nuestro país. Definitivamente, este proyecto de ley, el proyecto de ley el 1840, vamos a analizar, ya se ha pronunciado la presidenta de Comisión de Constitución, y vamos a tocarlo en la Comisión de Constitución. ¿Usted en lo particular considera que no debería ser, y esta es una opinión que comparte Acción Popular, o que es su posición personal? Es una posición personal porque aún todavía en la bancada de Acción Popular todavía no nos hemos reunido, pero yo definitivamente creo que ahorita, en este momento, nuestro país los principales problemas del país son otros. Los principales problemas del país son otros, entonces yo creo que más aún, por ejemplo, de este proyecto tan apurado que han presentado, mira, ¿no? Por ejemplo, han tomado un plagio, por ejemplo, ¿no? de nuestro colega Diego Pumareda. No puede ser, no puede ser. Lo mínimo tienen que citar, ¿no? ¿No es cierto? Entonces yo creo que seguramente han estado tan apurados y por eso lo han hecho pues muy rapidito, ¿no? De acuerdo. Flor Pablo, del Partido Morado, también está enlazada con nosotros. Flor, ¿cuál es la posición del Partido Morado con respecto a esto que tendrá evidentemente que pasar por un debate? Buenas noches, Mávila. Buenas noches. Al colega también Soto, que está ahí en este momento en el set. Bueno, la posición del partido es una posición crítica a esta situación. En realidad, creo que es absolutamente provocador, ¿no? La presentación de un proyecto. ¿Por qué provocador? ¿Por qué? ¿Qué pretende provocar? En realidad, lo que creo que busca es polarizar más la situación, ¿no? Lanza una idea, ¿no? Que efectivamente fue una promesa de campaña, pero luego que el mismo presidente se encargó de decir que en realidad, como generaba tal desconfianza, ¿no? en general en la población, que el presidente no se debe de olvidar que él ganó por un alto voto antifujimorista, y la promesa que hizo en la segunda vuelta fue moderarse, y esa promesa no ha cumplido. En realidad está volviendo a la versión primera, a la versión que justamente para ganar confianza de esos electores que lo llevaron a la presidencia, dijo que iba a moderarse. Entonces creo que es una provocación, contribuye a la polarización. Y sabes, Mávila, lo más absurdo es que lanza una bomba, como digo yo, sin mecha. ¿Por qué? Porque sabe que no va a pasar, pero también lanza una medida que lo que creo que busca es poner en la escena una noticia que no va a pasar en el Congreso, que lo sabe, que va a generar esta situación de desconcierto, de inseguridad política. ¿Por qué? Porque el empresariado, como lo dice mi colega, necesita estabilidad política para poder invertir, predictibilidad. Pero con un presidente y un gobierno que un día dice no, mañana dice sí, y hace lo que está haciendo, en realidad no vamos a poder avanzar. Y lo otro, creo, Mávila, que lo que está haciendo es, en realidad, con este tipo de medidas, para la escena, ¿no? Para la platea, lo que está haciendo es ocultar su propia incapacidad para gobernar. En este momento, Mávila, nosotros tenemos un problema serio de extrema pobreza, de inseguridad alimentaria. Ya lo han dicho estas semanas muchos expertos. El país, el gobierno, el ejecutivo, vamos a decirlo directamente, por ejemplo, no está viendo el tema de la falta de fertilizantes. No hay urea para nuestros campos. En este momento, países como Argentina, Brasil ya se abastecieron. ¿Por qué? Porque efectivamente la guerra nos impacta. Pero ¿qué debiera estar haciendo el Ejecutivo en este momento? Sacando un decreto de urgencia y comprando fertilizantes, urea específicamente, haciendo un despliegue de nuestra Cancillería y de nuestra capacidad de relaciones internacionales, así como se compró la vacuna. Claro, pero la pregunta para ambos está haciendo esta situación de la Asamblea Constituyente. Flor, si me permite, la pregunta para ambos, Acción Popular y el Partido Morado,
¿no? No estamos hablando acá ni con el fujimorismo, digamos que es el perdedor de las elecciones, ni con Perú Libre, que fue el ganador de estas elecciones. Pero Ismael Benavides y Ana María Choquehuanca, que representan a las empresas grandes, pequeñas, que conocen la historia del país y que han visto lo que generó en su momento medidas como las anunciadas hoy por Valdemar Cerrón, ellos le han reclamado también al Congreso que haga lo que le corresponde. Es decir, si el gobierno no hace nada, algo tiene que hacer el Congreso. ¿Qué haría, le pregunto de inmediato al congresista Soto de Acción Popular? ¿Qué propone usted? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la alternativa a esta crisis que se plantea desde su bancada o desde la propia Comisión de Constitución para introducir un debate que nos ofrezca una estabilidad mayor? Bueno, Mabel, en principio nuestro país necesita una seguridad jurídica. Por ejemplo, ¿qué empresario podrá invertir si no hay una seguridad jurídica? ¿Y eso cómo se traduce desde el Congreso? Por ejemplo, rechazar solamente el proyecto. Solamente por eso, en este momento el gobierno lo que está es espantando a los inversionistas. Por ejemplo, los principales problemas del Perú, por ejemplo, los peruanos no tienen trabajo, en tema de salud estamos precarios, entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, el tema de, por ejemplo, yo lo pregunto, ¿con una nueva constitución se podrá solucionar, por ejemplo, lo que se cayó el CUELAP? ¿Atraer turismo se lo dará con una nueva constitución? Entonces no. Entonces yo creo que... ¿Y qué puede hacer el Congreso? Yo pregunto contra eso. A Flor Pablo le digo, por ejemplo, el ministro de Cultura no ha sido citado, o sí, por el Parlamento, para que explique lo que está ocurriendo en Cuela. Por ahí podríamos empezar. Mávila, estamos en un momento muy complejo. En primer lugar, no hay un momento pues para plantear estos temas, ya se ha ido diciendo, tú lo has ido comentando, no hay pues no solamente es un tema de una legalidad, sino de una legitimidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Nosotros tenemos un rol de control político y también hay que decirlo autocríticamente, a nosotros, por ejemplo, como partido y como bancada, nos ha costado muchísimo. Recordarán ustedes el caso de Susel Paredes insistiendo en que le firmen la moción de interpelación para el ministro de Transporte, Silva, ¿no? O sea, también hay que reconocer, lamentablemente, si en este momento se planteara una nueva moción de vacancia, no prosperaría, porque también es cierto que las propias bancadas están divididas, están relacionadas, y ha habido una repartija, hay que decirlo así con claridad. Lamentablemente, cuando dejamos de ser autocríticos, y eso no quiere decir no ser institucionales, al contrario, y eso es lo que se ha generado en este momento, no solamente es el cuoteo respecto al partido Perú Libre, sino también en el propio Congreso. Por eso es la seguridad que tiene el gobierno de seguir con esta provocación, y lamentablemente hemos llegado a tal punto, Mávila, que nosotros desde el Partido Morado lo que hemos planteado es, miren, si queremos salvar al Perú, pensando en la gente, ¿qué tenemos que hacer esta legislatura? Una reforma política mínima, que cambie las reglas de juego para estar evitando estos enfrentamientos. Por ejemplo, que el presidente pueda ser investigado por la Fiscalía, que pueda haber el antejuicio, el juicio político, que pueda no ser presidentes de un partido financistas personas con sentencias, y así una serie de medidas. Entonces, en esta legislatura, la Comisión de Constitución debiera estar viendo esas reformas mínimas. ¿Para qué? Para hacer nuevas elecciones. Bien. De acuerdo, no hay que pensar en que nos quedamos aquí atornillados a nuestros cargos, hay que pensar cómo le damos una salida. Y eso pasa también porque el presidente tiene que reconocer, nadie, de verdad te digo, ya quisiera que el presidente gobierne bien, ya quisiera que le estuviese yendo bien, porque eso significaría que nos va a ir bien a nosotros, a todos los peruanos, pero no es así. Me gana el tiempo, le agradezco, Flor, quisiera dejarle unos segundos nada más, no tengo mucho tiempo para el congresista Soto, pero la congresista Pablo ha dicho algo interesante, habló de una repartija y que por eso en el Congreso la oposición está dividida. En Acción Popular, usted diría, y haría un mea culpa, reconocería que en su bancada, por ejemplo, también se han beneficiado de esta repartija, congresista. Bueno, Mávila, yo hablo por mí, yo creo que cada congresista es dueño de sus actos, pero yo quisiera también, por ejemplo, la congresista Flor Pablo, ¿no?, mi colega, dice, por ejemplo, que en el Congreso de la República, por ejemplo, cuando dice el presidente Castillo, el Congreso de la República, todas las iniciativas se están durmiendo. Gran mentira. El Poder Ejecutivo ha enviado 101 proyectos de ley, de los cuales 65 proyectos de ley han sido tramitados. Es 50 proyectos de ley, Mávila,
son publicados en el Diario Oficial Peruano. ¿Dónde está el obstruccionismo? Y 34 proyectos de ley están en estudio en las diferentes comisiones ordinarias del Parlamento. Y un proyecto de ley ha sido archivado. Muy bien, está clara la posición de ambos congresistas. Les agradezco que hayan estado con nosotros esta noche. Debemos ir a la pausa, pero regresamos. Tenemos más todavía en 2022.